Lo despidieron por arreglar gratis el coche de una señora. Al mes descubrió quién era ella. El sol de agosto caía implacable sobre el taller mecánico El Torpedo en la colonia industrial de Monterrey, Nuevo León. Martín Salazar, de 38 años, se secaba el sudor de la frente con un trapo manchado de aceite mientras terminaba de ajustar la banda de distribución de una camioneta Ford del 98. Sus manos, callosas y marcadas por 15 años de trabajo constante, se movían con la precisión de un cirujano. Cada tornillo apretado con la fuerza exacta, cada conexión verificada 2 veces. Esa era la forma en que Martín había aprendido el oficio de su padre, y era la única manera que conocía de trabajar. El taller pertenecía a don Rogelio Mendoza, un hombre de 60 años, que había comenzado el negocio 30 años atrás, cuando la zona industrial de Monterrey apenas se estaba desarrollando. En aquellos tiempos, el taller era referencia obligada para cualquier persona con problemas mecánicos en el sector. Pero los años habían pasado, la competencia había crecido, y don Rogelio había perdido el interés en mantener la calidad que alguna vez lo había distinguido. Ahora, el viejo mecánico se la pasaba más tiempo en la oficina viendo televisión que supervisando el trabajo, y había contratado a chavos sin experiencia que cobraban barato pero hacían trabajos mediocres. Martín era el único empleado que quedaba de los viejos tiempos. Había entrado al taller a los 23 años, recién egresado de la preparatoria técnica en mecánica automotriz. Don Rogelio, en aquel entonces, era exigente y perfeccionista, y esas cualidades habían moldeado a Martín en el profesional que era ahora. Pero en los últimos años, las cosas habían cambiado drásticamente. El taller apenas se mantenía a flote, los clientes se habían reducido, y la tensión entre Martín y su patrón crecía día con día. El problema fundamental era simple pero irreconciliable. Martín se negaba a hacer trabajos mal hechos o a cobrar por reparaciones innecesarias. Don Rogelio, presionado por las deudas y la falta de liquidez, había empezado a exigirle que inflara los presupuestos y recomendara cambios de piezas que no eran urgentes. «Es el negocio, Martín», le decía don Rogelio. «Así es como se sobrevive en estos tiempos». Pero Martín no podía traicionar los principios que su propio patrón le había inculcado años atrás. Aquella tarde de viernes, Martín acababa de terminar con la camioneta cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor con problemas de combustión. Un coche color beige, un Nissan Sentra del 2010, se detuvo frente al taller haciendo un ruido irregular que cualquier mecánico experimentado identificaría de inmediato. Del coche bajó una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa sencilla, una blusa de algodón blanca y pantalón de mezclilla desgastado. Su rostro mostraba preocupación y cansancio. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La mujer se acercó a la entrada del taller donde Martín estaba limpiándose las manos. «Buenas tardes», dijo con voz educada pero evidentemente angustiada. «Disculpe, ¿me podría ayudar? Mi coche está haciendo un ruido muy feo y me da miedo que se vaya a descomponer completamente. Tengo que llegar hasta San Pedro y no sé si aguante». Martín observó el Nissan que seguía encendido, escuchando atentamente el patrón del motor. Reconoció inmediatamente el problema: una bujía defectuosa, posiblemente 2, y quizás un pequeño problema en el sistema de inyección. Nada grave, pero sí algo que necesitaba atención. «Déjeme checar, señora. Apague el motor, por favor», dijo Martín acercándose al vehículo. La mujer apagó el coche y Martín abrió el cofre. Sus ojos entrenados recorrieron el motor metódicamente. Pidió las llaves, encendió nuevamente el vehículo y escuchó con atención. Luego lo apagó y comenzó a revisar las conexiones. En menos de 10 minutos había identificado exactamente el problema. 2 bujías estaban completamente gastadas y el filtro de aire estaba obstruido, lo que estaba afectando la mezcla de combustión. «Señora», explicó Martín con paciencia, «tiene 2 bujías que ya cumplieron su ciclo de vida y el filtro de aire está muy sucio. Por eso el motor está fallando. No es nada grave, pero sí necesita cambiarse para que el coche funcione bien». La mujer lo miró con alivio mezclado con preocupación. «¿Y cuánto costaría arreglarlo?», preguntó con voz titubeante, como quien teme la respuesta. Martín hizo un cálculo mental rápido. Las bujías originales para ese modelo costaban alrededor
alrededor de 200 pesos cada una. El filtro de aire, unos 150 pesos, más la mano de obra que don Rogelio cobraba a 300 pesos. Total, unos 850 pesos. Pero algo en la expresión de la mujer, en la forma en que había preguntado el precio, le hizo intuir que incluso esa cantidad podía ser un problema para ella. «Mire, señora», dijo Martín, «normalmente esto costaría unos 850 pesos, pero déjeme ver qué puedo hacer. ¿Para cuándo lo necesita?». La mujer suspiró. «Es que hoy es viernes y necesito el coche para trabajar el lunes. Trabajo cuidando a una señora mayor en San Pedro y no tengo otra forma de llegar hasta allá. El camión me tarda 2 horas y media. Con el coche llego en 40 minutos». Martín asintió comprensivamente. Conocía esa realidad. Monterrey era una ciudad donde las distancias eran grandes y el transporte público no siempre era eficiente. Para muchas personas, el coche no era un lujo, sino una necesidad para poder trabajar. «Espéreme tantito», le dijo a la mujer y entró al taller buscando en su caja de herramientas personal. Martín tenía un pequeño stock de piezas que él mismo compraba con su salario. Eran refacciones que adquiría cuando las encontraba en oferta o que le sobraban de otros trabajos. Entre ellas tenía un juego de bujías universales de buena calidad que había comprado hacía 2 meses en una promoción y un filtro de aire que le había sobrado de otro Nissan. No eran piezas originales de agencia, pero eran de muy buena calidad y cumplirían perfectamente su función. Salió del taller con las piezas en mano. «Señora, mire, tengo estas piezas aquí. No son originales de agencia, pero son de muy buena marca y van a funcionar perfecto. Si quiere, se las pongo ahorita mismo y no le cobro nada. El trabajo me toma como 20 minutos. La mujer lo miró incrédula. «¿Cómo que no me cobra nada?». «No, joven, eso no está bien. Usted tiene que cobrar su trabajo». Martín sonrió con calidez. «Señora, yo sé lo que es batallar para llegar al trabajo. Estas piezas las tengo aquí guardadas y a mí no me cuestan nada ahorita. Mejor que le sirvan a usted. Considérelo un favor. Si algún día puede y quiere, regresa y me trae, aunque sea para un refresco. Pero no se preocupe por eso». La mujer tenía los ojos vidriosos. «De verdad no sé cómo agradecerle, joven. ¿Cómo se llama usted?» «Martín Salazar, para servirle». «Y no es nada, señora. Déjeme poner manos a la obra». Martín trabajó con su eficiencia característica. Cambió las 2 bujías, reemplazó el filtro de aire, ajustó algunas conexiones que notó flojas y limpió el sistema de inyección lo mejor que pudo, sin desarmarlo completamente. Cuando terminó, encendió el motor y la diferencia fue inmediata. El Nissan ronroneaba suavemente, sin el ruido irregular de antes. «Listo, señora. Pruébelo», dijo Martín con satisfacción. La mujer subió al coche, aceleró suavemente y una sonrisa amplia iluminó su rostro. «¡Ay, joven! Se oye como nuevo». Bajó del coche y buscó en su bolsa. «De verdad, déjeme darle aunque sea algo». Sacó su cartera y Martín pudo ver que apenas traía algunos billetes de 50 y 100 pesos. «No, señora, de verdad, guarde su dinero. Me da más gusto saber que va a poder llegar a su trabajo el lunes». La mujer insistió, pero Martín se mantuvo firme en su negativa. Finalmente, ella guardó su cartera, pero antes de subirse al coche, le dio la mano a Martín con fuerza. «Usted es una muy buena persona, joven Martín. Dios se lo va a pagar, se lo aseguro. Aquí tiene mi número por si algún día necesita algo». Le extendió una pequeña tarjeta blanca con un número de celular escrito a mano. No tenía nombre, solo el número. Martín la tomó por cortesía y la guardó en el bolsillo de su overol. «Que le vaya bien, señora. Cuide ese coche». La mujer asintió, subió al Nissan y se alejó. Pero antes de dar vuelta en la esquina bajó la ventana y gritó: «Gracias de verdad, joven. No lo voy a olvidar». Martín la despidió con la mano y volvió a entrar al taller sintiendo esa satisfacción silenciosa que siempre experimentaba cuando ayudaba a alguien. Lo que Martín no sabía era que don Rogelio había estado observando toda la escena desde la ventana sucia de su oficina. El viejo mecánico había visto cómo Martín reparaba el coche de la mujer sin cobrarle un peso, usando piezas del stock personal de su empleado, y aquello había encendido una furia que venía acumulándose desde hacía meses. Don Rogelio salió de su oficina con el rostro enrojecido. «Martín, ¿qué chingados acabas de hacer?», le gritó desde la puerta. Martín se volteó, sorprendido por el tono agresivo. «¿Qué pasó, don Rogelio?». El patrón se acercó, gesticulando con las manos. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que acabas de
regalar un trabajo. Eso pasó. ¿Tú crees que esto es una pinche fundación de caridad? Martín intentó mantener la calma. Don Rogelio era una señora humilde que necesitaba su carro para ir a trabajar. Usé piezas mías, no del taller, y lo hice después de terminar con la camioneta. No afectó en nada al negocio. Don Rogelio se rió con sarcasmo. ¿Que no afectó? Esa vieja podía pagar. Todos pueden pagar. Pero si los pendejos como tú les regalan el trabajo, ¿para qué van a pagar? Ya estoy harto de tus mamadas, Martín. La discusión fue subiendo de tono. Martín intentó razonar, explicar que la mujer realmente no tenía dinero, que era un simple gesto de solidaridad que no perjudicaba a nadie, pero don Rogelio estaba fuera de sí. Llevaba meses resentido con Martín por no aceptar sus métodos de inflar presupuestos y hacer cobros excesivos. Esta situación era la gota que derramó el vaso. ¿Sabes qué, Martín? Ya me cansé. 15 años aguantándote y tus estándares morales de mierda. Este es mi negocio y aquí se hace lo que yo digo. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Don Rogelio señaló hacia la salida con un dedo tembloroso de rabia. Martín sintió que la sangre se le subía a la cabeza. 15 años de trabajo honesto, de lealtad, de construir la reputación del taller con su competencia y dedicación, y así se lo pagaba. Está bien, don Rogelio, dijo Martín con voz controlada pero firme. Si eso es lo que quiere, me voy. Pero sepa que este taller se va a ir a la chingada sin alguien que haga las cosas bien. Los chavos que tiene no saben ni cambiar un filtro de aceite correctamente. Don Rogelio dio un paso adelante, con el rostro a centímetros del de Martín. Pues vete entonces, y no vuelvas. Estás despedido. Recoge tus madres y lárgate. Martín no dijo nada más. Con dignidad fue a su área de trabajo. Tomó su caja de herramientas personal, la que había ido comprando con su propio dinero durante todos esos años, y la cargó hasta su camioneta vieja, una Chevrolet del 95 que él mismo mantenía en perfecto estado. Regresó una vez más para recoger algunos trapos y productos de limpieza que eran suyos. Don Rogelio lo observaba desde su oficina con los brazos cruzados, sin decir palabra. Antes de subirse a su camioneta, Martín volteó una última vez hacia el taller. Había pasado 15 años de su vida en ese lugar. Había llegado como un joven lleno de sueños y se iba como un hombre desempleado a los 38 años, con una esposa y 2 hijos que mantener. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una losa de concreto. Condujo hasta su casa en la colonia Independencia, un vecindario de clase trabajadora donde había comprado una casa modesta hacía 10 años. Su esposa, Lucía, estaba en la cocina preparando la cena cuando él llegó. La expresión en el rostro de Martín le dijo todo antes de que él pronunciara palabra. ¿Qué pasó, amor?, preguntó Lucía, secándose las manos en el delantal. Martín le contó todo mientras se sentaban en la pequeña sala. El coche de la señora, la reparación gratuita, la furia de don Rogelio, el despido. Lucía escuchó en silencio, tomando la mano de su esposo. Cuando él terminó de hablar, ella suspiró profundamente. Hiciste lo correcto, Martín. Siempre haces lo correcto. Ya encontrarás otro trabajo, ya verás. Pero la preocupación era evidente en su voz. Esa noche, Martín apenas pudo dormir. Su mente no paraba de dar vueltas sobre la situación. Tenía algunos ahorros, pero no mucho. Suficiente para cubrir 2, quizás 3 meses de gastos si eran muy cuidadosos. Sus hijos, Daniela de 12 años y Santiago de 9, estaban en la escuela y necesitaban útiles, uniformes, dinero para las cooperaciones constantes. La hipoteca de la casa se tenía que pagar cada mes, el seguro del coche, los servicios. Las cuentas se acumulaban en su mente como una torre tambaleante. El sábado por la mañana, Martín se levantó temprano a pesar de no haber dormido bien. Era un hombre de acción y no iba a quedarse sentado lamentándose. Preparó su currículum, algo que no había actualizado en 15 años, y comenzó a hacer una lista de talleres mecánicos en Monterrey donde podría buscar empleo. La lista era larga. Monterrey era una ciudad industrial grande con muchos talleres, pero Martín sabía que encontrar un trabajo que pagara decentemente y donde pudiera trabajar con integridad no sería fácil. Pasó todo el fin de semana visitando talleres. En algunos ni siquiera lo dejaron hablar con el dueño. En otros le dijeron que no había vacantes. En uno le ofrecieron trabajo, pero el salario era la mitad de lo que ganaba con don Rogelio y además le exigían trabajar los domingos. Martín agradeció
Insistió, pero rechazó la oferta. Necesitaba dinero, sí, pero también necesitaba tiempo para su familia. El lunes, temprano en la mañana, Martín estaba desayunando con Lucía cuando sonó su celular. Era un número desconocido. Contestó con cierta esperanza. Bueno, al otro lado de la línea, una voz femenina profesional habló. ¿Hablo con el señor Martín Salazar? Sí, él habla. Señor Salazar, le hablamos de Grupo Transportes del Norte. Nos gustaría que viniera a una entrevista de trabajo para la posición de jefe de taller en nuestras instalaciones. ¿Tendría disponibilidad para venir hoy a las 11 de la mañana? Martín se quedó paralizado por un segundo. Grupo Transportes del Norte era una de las empresas de logística más grandes de Nuevo León. Tenían una flotilla de más de 200 camiones de carga y varios talleres mecánicos para mantener sus unidades. Trabajar ahí sería un sueño para cualquier mecánico. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Me puede dar la dirección? La mujer le dio las indicaciones y Martín las anotó rápidamente en un pedazo de papel. Cuando colgó, Lucía lo miraba con expectación. ¿Quién era? Martín le contó, todavía procesando la información. Pero no entiendo, Lucía. Yo no he mandado mi currículum a esa empresa. ¿Cómo supieron de mí? Lucía se encogió de hombros. No sé, amor, pero no importa. Es una oportunidad increíble. Ve a esa entrevista y demuéstrales de lo que eres capaz. Martín se bañó, se puso su mejor ropa, un pantalón de vestir negro y una camisa blanca que Lucía le había planchado impecablemente y condujo hasta las oficinas de Grupo Transportes del Norte. El edificio era impresionante. 3 pisos de construcción moderna en una zona industrial al norte de la ciudad. Al llegar a la recepción, una mujer joven y amable le indicó que subiera al segundo piso, oficina de recursos humanos. La entrevista fue con un hombre de unos 45 años llamado Ingeniero Roberto Maldonado, gerente de operaciones de la empresa. El ingeniero Maldonado revisó el currículum de Martín, que él había impreso esa misma mañana, y le hizo preguntas técnicas sobre mecánica de motores diésel, sistemas hidráulicos, transmisiones de carga pesada. Martín respondió cada pregunta con seguridad y conocimiento. Aunque su experiencia había sido principalmente con automóviles, conocía bien los principios de la mecánica pesada. Señor Salazar, dijo el ingeniero Maldonado después de una hora de conversación, tengo que ser honesto con usted. Su currículum nos llegó por una recomendación muy especial. Una persona de mucha confianza nos habló de usted y de su ética de trabajo. Normalmente no contratamos así, pero esta persona tiene mucho peso en la empresa y confío en su juicio. Martín frunció el ceño, confundido. ¿Puedo saber quién me recomendó? El ingeniero sonrió misteriosamente. Eso lo descubrirá pronto. Lo que puedo decirle es que queremos contratarlo como supervisor de taller mecánico. Tendría bajo su responsabilidad un equipo de 8 mecánicos y técnicos y estaría a cargo del mantenimiento de nuestra flotilla de la zona metropolitana. El salario inicial es de 21,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa y fondo de ahorro. ¿Le interesa? Martín no podía creer lo que estaba escuchando. Era casi el doble de lo que ganaba con don Rogelio. Sí, claro que me interesa. ¿Cuándo podría empezar? El ingeniero Maldonado extendió la mano. El próximo lunes. Venga a las 7 de la mañana y lo presentaremos con su equipo. Bienvenido a Grupo Transportes del Norte, señor Salazar. Cuando Martín salió del edificio, caminó hasta su camioneta en estado de shock. Mientras conducía de regreso a casa, trataba de entender qué había pasado. ¿Quién diablos lo había recomendado? No conocía a nadie con influencia en una empresa tan grande. Repasó mentalmente sus conocidos, sus excompañeros de trabajo, sus clientes del taller, pero no encontraba conexión con Grupo Transportes del Norte. Le contó las noticias a Lucía, quien lloró de felicidad y alivio. ¿Ves, mi amor? Te dije que todo iba a salir bien. Alguien allá arriba te está cuidando. Esa noche, la familia Salazar celebró con una cena especial. Los niños estaban felices de ver a sus padres sonrientes después de días de tensión palpable en la casa. El lunes, Martín llegó puntual a las 7 de la mañana a las instalaciones de Grupo Transportes del Norte. El ingeniero Maldonado lo recibió y lo llevó a un recorrido por los talleres. Eran instalaciones de primer nivel, fosas de mecánica perfectamente equipadas, herramientas especializadas de todas las marcas principales, sistemas de diagnóstico computarizado, un almacén de refacciones organizado profesionalmente. Era el sueño de cualquier
cualquier mecánico. Señor Salazar, dijo el ingeniero Maldonado mientras caminaban, quiero presentarlo con alguien antes de que conozca a su equipo. Lo condujo hasta una oficina en el tercer piso. En la puerta había una placa que decía Dirección General Liquint Patricia Hinojosa de Salinas. El ingeniero tocó la puerta y una voz femenina desde adentro dijo, adelante. Entraron a una oficina amplia y elegante. Detrás de un escritorio de madera fina estaba sentada una mujer de aproximadamente 50 años. Martín la reconoció inmediatamente. Era la señora del Nissan Sentra, la mujer a quien había ayudado gratuitamente el viernes anterior, pero ahora no vestía ropa sencilla. Llevaba un traje sastre gris elegante, el cabello perfectamente peinado y joyas discretas pero claramente costosas. Martín se quedó paralizado en la puerta. La mujer se levantó de su escritorio con una sonrisa cálida. Señor Salazar, qué gusto volver a verlo. Por favor, pase y tome asiento. Martín entró como en trance y se sentó en una de las sillas frente al escritorio. El ingeniero Maldonado sonrió y dijo, los dejo para que platiquen, y salió cerrando la puerta. Veo que está sorprendido, dijo la mujer con gentileza. Permítame presentarme formalmente. Soy Patricia Hinojosa de Salinas, directora general y copropietaria de Grupo Transportes del Norte. Martín seguía procesando la información. Pero usted, el viernes usted, Patricia asintió. El viernes fui una mujer con su coche descompuesto que necesitaba ayuda, y usted me la dio sin pedir nada a cambio. Martín finalmente encontró su voz. Disculpe, señora, pero no entiendo. Todo esto fue una prueba. Patricia negó con la cabeza. No, señor Salazar, no fue una prueba planeada. El problema de mi coche era real. Ese Nissan es un coche que tengo desde hace años y que uso cuando quiero pasar desapercibida. Me gusta salir a veces sin que me reconozcan, sin la presión de ser la directora de una empresa. Y el viernes, efectivamente, el coche empezó a fallar. Me detuve en el primer taller que vi, que resultó ser donde usted trabajaba. Cuando usted me ayudó sin cobrarme, sin pedir nada, usando sus propias piezas, me impresionó profundamente. Pero no fue solo eso, fue su profesionalismo, la forma en que explicó el problema, cómo trabajó con precisión y cuidado. Vi en usted algo que es muy difícil de encontrar hoy en día, verdadera pasión por hacer bien su trabajo, honestidad genuina y empatía hacia los demás. Patricia se levantó y caminó hasta la ventana que daba a los talleres. Señor Salazar, esta empresa la fundó mi esposo hace 25 años. Él era mecánico, como usted. Empezó con un solo camión que él mismo manejaba y reparaba. Construyó este negocio basándose en un principio fundamental: hacer las cosas bien, tratar a la gente con respeto y nunca sacrificar la calidad por dinero rápido. Cuando él falleció hace 5 años, yo tomé las riendas de la empresa junto con mi hijo mayor. Se volvió hacia Martín. El viernes, después de que usted me ayudó, me quedé pensando toda la noche. Necesitábamos un supervisor de taller y yo había entrevistado a varios candidatos, todos con currículums impresionantes, pero ninguno me convencía. Había algo que faltaba. Entonces lo conocí a usted y vi en sus acciones lo que necesitaba ver: integridad. Mandé a investigarlo durante el fin de semana. Hablé con clientes de su antiguo taller. Todos dijeron lo mismo, que usted es el mejor mecánico que conocen, honesto hasta la médula. Martín escuchaba atónito. Patricia continuó. También me enteré de que lo despidieron por ayudarme. Eso me partió el corazón, señor Salazar. Usted perdió su trabajo por hacer algo bueno. Por eso, cuando supe eso, decidí que tenía que ofrecerle esta oportunidad. No es caridad ni es compensación. Es justicia. Usted merece trabajar en un lugar donde sus valores sean apreciados, no castigados. Señora, dijo Martín con voz emocionada, yo no sé qué decir. Usted no tiene idea de lo que esto significa para mí y para mi familia. Patricia sonrió. Claro que lo sé, señor Salazar. Yo también pasé por tiempos difíciles. Cuando mi esposo falleció, muchos dudaban de que una mujer pudiera manejar una empresa de transportes. Tuve que demostrar mi valor cada día. Sé lo que es luchar. Sé lo que es sentir que el mundo está en tu contra. Por eso valoro tanto encontrar personas como usted. Patricia regresó a su escritorio y sacó un sobre. Aquí está su contrato. Léalo con calma. Si tiene dudas, las resolvemos. También quiero que sepa que esta es solo la posición inicial. Si demuestra lo que creo que puede demostrar, hay mucho espacio para crecer en esta empresa. Mi hijo está a cargo de la expansión a otros estados. Necesitamos gente de confianza para supervisar nuevas operaciones.
camiones. Martín tomó el sobre con manos temblorosas. Señora Patricia, le prometo que no la voy a decepcionar. Voy a dar lo mejor de mí cada día. Patricia se levantó y extendió su mano. De eso no tengo duda, señor Salazar. Ahora vaya con el ingeniero Maldonado. Él lo presentará con su equipo. Y recuerde siempre, usted está aquí porque se lo ganó con sus acciones. Nunca lo olvide. Martín salió de la oficina con la sensación de estar flotando. El ingeniero Maldonado lo esperaba afuera con una sonrisa cómplice. Veo que ya conoce la historia completa. Doña Patricia es una mujer extraordinaria. Todos en esta empresa la respetamos muchísimo. Ella tiene un olfato especial para identificar talento. Si ella cree en usted, es porque realmente vale la pena. Bajaron al taller donde 8 mecánicos y técnicos esperaban conocer a su nuevo supervisor. Los primeros días fueron de adaptación. El equipo de Martín era competente, pero había desarrollado algunas malas prácticas por falta de supervisión adecuada. El anterior supervisor había renunciado 3 meses atrás y desde entonces trabajaban sin una guía clara. Martín implementó rutinas de inspección, estableció protocolos de calidad y sobre todo predicó con el ejemplo. Llegaba antes que todos, se iba después que todos y no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. En su primera semana, uno de los camiones de la flotilla llegó al taller con un problema complejo en el sistema de inyección diésel. Los mecánicos habían intentado resolverlo durante 2 días sin éxito. Martín revisó el trabajo que habían hecho y detectó que el problema no estaba en la bomba de inyección como todos pensaban, sino en el sensor de presión del riel común que enviaba señales erróneas a la computadora del motor. Era un diagnóstico difícil que requería experiencia y conocimiento profundo del sistema. Muchachos, dijo Martín reuniendo al equipo alrededor del camión, el problema está aquí, señaló el sensor y explicó detalladamente cómo había llegado a esa conclusión. Cambió el sensor, que costaba una fracción de lo que costaba la bomba de inyección que estaban a punto de reemplazar innecesariamente, y el camión funcionó perfectamente. El equipo quedó impresionado. Ese diagnóstico le ahorró a la empresa más de 40,000 pesos. La noticia llegó a oídos de Patricia Hinojosa. Ella bajó personalmente al taller esa tarde. Señor Salazar, el ingeniero Maldonado me contó sobre el camión. Excelente trabajo. Pero lo que más me gustó es que lo usó como oportunidad para enseñar a su equipo. Eso es liderazgo verdadero. Martín se quitó la gorra que usaba mientras trabajaba. Gracias, señora Patricia. Creo que un buen supervisor no solo resuelve problemas, sino que enseña a otros a resolverlos. Las semanas se convirtieron en meses. Martín transformó el taller. Los tiempos de reparación se redujeron, la calidad del trabajo mejoró dramáticamente y los costos de mantenimiento bajaron porque ya no se cambiaban piezas innecesariamente. Su equipo lo respetaba y lo seguía. Había creado un ambiente de trabajo donde todos querían dar lo mejor de sí. Patricia observaba el progreso de Martín con satisfacción. En las reuniones mensuales de dirección, el ingeniero Maldonado reportaba constantemente los logros del taller mecánico. El departamento de Martín Salazar es ahora el más eficiente de toda la operación, informó en una de esas reuniones. Ha reducido los costos de mantenimiento en un 28% sin sacrificar calidad. De hecho, la calidad ha mejorado. Tenemos menos fallas en ruta, menos tiempos muertos. Después de 6 meses, Patricia llamó a Martín a su oficina nuevamente. Señor Salazar, tome asiento. Quiero hablar sobre su futuro en la empresa. Martín se sentó, un poco nervioso. Patricia continuó. Estamos abriendo una nueva base de operaciones en Saltillo. Necesitamos a alguien que establezca y dirija el taller mecánico allá. Sería una operación más grande que esta, con una flotilla de 50 camiones inicialmente. El salario sería de 35,000 pesos mensuales más bonos por desempeño. ¿Le interesaría? Martín sintió una mezcla de emoción y preocupación. Señora Patricia, me interesa mucho, pero Saltillo está a 2 horas de aquí. Tendría que ver cómo afectaría a mi familia. Patricia asintió comprensivamente. Por supuesto, hable con su esposa. Tómese una semana para decidir. Si acepta, la empresa pagaría su mudanza y le daríamos un apoyo para renta durante los primeros 6 meses mientras se establece. No hay presión. Si prefiere quedarse aquí, también está bien. Usted ya es un elemento valioso en esta posición. Esa noche, Martín habló largamente con Lucía. Repasaron pros y contras.
horas. Los niños estaban bien adaptados en su escuela. Tenían amigos. Lucía tenía su rutina. Pero la oportunidad era increíble, tanto profesional como económicamente. Finalmente, Lucía dijo: Martín, tú siempre has hecho lo correcto por esta familia. Si crees que esto es lo mejor, yo te apoyo. Saltillo no está tan lejos. Los niños se adaptarán. Lo importante es que estemos juntos. Una semana después, Martín aceptó la posición. Durante el siguiente mes, trabajó en Monterrey durante el día y viajaba a Saltillo en las tardes para supervisar la construcción del nuevo taller y participar en el reclutamiento del equipo. Fue un periodo agotador, pero Martín estaba energizado por el desafío. Patricia lo había puesto a cargo no solo del taller, sino de todo el aspecto técnico de la nueva operación. La familia Salazar se mudó a Saltillo 2 meses después. Encontraron una casa más grande que la que tenían en Monterrey, en una colonia segura con buenas escuelas. Los niños, después de la resistencia inicial, se adaptaron bien. Daniela entró a secundaria e hizo amigos rápidamente. Santiago se unió a un equipo de fútbol infantil. Lucía encontró trabajo como administradora en una escuela privada, algo que siempre había querido hacer pero no había podido en Monterrey. El taller de Saltillo abrió sus puertas 4 meses después de que Martín aceptara la posición. Él había seleccionado personalmente a cada miembro de su equipo de 15 mecánicos y técnicos. Aplicó todo lo que había aprendido en Monterrey, pero perfeccionado. Implementó sistemas de calidad aún más rigurosos, programas de capacitación continua y creó un ambiente de trabajo donde la excelencia era el estándar, no la excepción. Los resultados fueron extraordinarios desde el inicio. El taller de Saltillo se convirtió rápidamente en referencia dentro de la empresa. Patricia viajaba mensualmente para supervisar la operación y siempre quedaba impresionada. Señor Salazar, le dijo durante una de sus visitas, usted ha superado todas mis expectativas. Este taller funciona como un reloj suizo. Un año después de la mudanza a Saltillo, Martín estaba en su oficina revisando reportes cuando recibió una llamada de Patricia. Señor Salazar, necesito que venga a Monterrey este fin de semana. Tenemos una reunión importante el sábado por la mañana. Martín aceptó, intrigado. No era común que Patricia convocara reuniones en sábado. El sábado, Martín condujo hasta Monterrey y llegó a las oficinas centrales a las 9 de la mañana. Patricia lo recibió junto con su hijo, el licenciado Eduardo Salinas, de 35 años, quien estaba a cargo de la expansión de la empresa. Señor Salazar, dijo Patricia, le presentó formalmente a mi hijo Eduardo. Él ha estado siguiendo de cerca su trabajo. Eduardo extendió la mano con firmeza. Señor Salazar, mi madre me ha hablado mucho de usted, y debo decir que los números hablan por sí solos. El taller de Saltillo tiene los mejores indicadores de toda la empresa. Eficiencia del 96%, costos controlados, 0 accidentes laborales, y la satisfacción del equipo está por las nubes según las encuestas internas. Martín agradeció los comentarios modestamente. Patricia tomó la palabra. Martín, permítame tutearlo porque lo que voy a proponer es algo que va más allá de la relación empleado-empleador tradicional. Eduardo y yo hemos estado discutiendo el futuro de la empresa. Queremos expandirnos a 3 estados más: Coahuila, Durango y Chihuahua. Eso significa establecer operaciones en 5 ciudades nuevas en los próximos 2 años. Es un crecimiento ambicioso que requerirá triplicar nuestra flotilla. Eduardo continuó. Para lograr eso, necesitamos un director de operaciones técnicas, alguien que sea responsable de establecer y supervisar todos los talleres mecánicos de la empresa, que diseñe los estándares de calidad, que seleccione y capacite a los supervisores de cada ubicación. Básicamente, replicar en toda la expansión lo que tú has logrado en Saltillo. Patricia lo miró fijamente. Queremos que seas tú, Martín. Martín se quedó sin palabras. Eduardo sacó una carpeta. El salario sería de 80,000 pesos mensuales, más un paquete de compensación variable basado en los resultados de todas las operaciones que supervises. Estimamos que con bonos estarías ganando alrededor de 120,000 pesos mensuales. También incluye un auto de la empresa, seguro de gastos médicos mayores para toda tu familia y un plan de retiro. Serías parte del equipo directivo de Grupo Transportes del Norte. Patricia agregó. Martín, hace año y medio estabas desempleado por hacer lo correcto. Hoy te estamos ofreciendo ser parte de la dirección de una empresa que factura más de
200 millones de pesos al año. ¿Qué me dices? Martín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Intentó hablar, pero la emoción le cerró la garganta. Respiró profundamente y finalmente pudo articular. Señora Patricia, Eduardo, yo no tengo palabras. Por supuesto que acepto. Es un honor que confíen en mí para algo tan importante. Patricia se levantó y le dio un abrazo. La confianza te la has ganado con creces, Martín. Ahora es tiempo de que disfrutes los frutos de tu dedicación y tu integridad. Eduardo también se levantó y estrechó la mano de Martín. Bienvenido al equipo directivo, Martín. Vamos a hacer grandes cosas juntos. Esa noche, cuando Martín llegó a su casa en Saltillo, Lucía supo inmediatamente que algo extraordinario había pasado. Él le contó todo: la oferta, el salario, las responsabilidades. Lucía lloró de felicidad. Siempre supe que tu honestidad te llevaría lejos, mi amor. Siempre lo supe. Los niños, al enterarse de las noticias, gritaron de emoción. Santiago dijo: papá, eso significa que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero. Martín lo abrazó. Mi hijo, nunca debiste preocuparte por eso. Pero sí, significa que vamos a estar más tranquilos. La transición a su nuevo rol tomó 3 meses. Martín trabajó intensamente con Eduardo, planificando la expansión. Viajaba constantemente a las ciudades donde se abrirían las nuevas operaciones: Torreón, Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez y Hermosillo. En cada lugar aplicaba la misma fórmula: seleccionar cuidadosamente al personal, establecer estándares claros de calidad, implementar sistemas de capacitación continua y crear una cultura de trabajo basada en la excelencia y la integridad. 2 años después del inicio de la expansión, Grupo Transportes del Norte se había consolidado como una de las 3 empresas de logística más importantes del norte de México. Los talleres mecánicos, bajo la supervisión de Martín, eran reconocidos en la industria por su eficiencia y calidad. Varias empresas competidoras habían intentado contratar a Martín, ofreciéndole salarios aún mayores, pero él siempre rechazaba las ofertas. Su lealtad era con Patricia y Eduardo, las personas que habían creído en él cuando más lo necesitaba. En el 3er aniversario de su llegada a Grupo Transportes del Norte, la empresa organizó una comida para celebrar los logros del departamento técnico. Patricia tomó la palabra frente a todos los empleados reunidos. Hace 3 años, mi auto se descompuso frente a un taller mecánico. Un hombre me ayudó sin pedir nada a cambio. Ese hombre está hoy aquí y gracias a él, nuestro departamento técnico es el mejor del sector. Martín Salazar, pasa al frente, por favor. Martín, sorprendido, caminó hasta donde estaba Patricia. Ella continuó: Martín, tú me enseñaste que los verdaderos valores todavía existen en este mundo. Me enseñaste que la honestidad, el trabajo duro y la empatía no son debilidades, sino fortalezas. Por todo eso, y por tu contribución invaluable a esta empresa, quiero anunciarte que el Consejo de Administración ha aprobado darte el 5% de acciones de la empresa. Eres ahora socio minoritario de Grupo Transportes del Norte. El salón estalló en aplausos. Martín estaba en shock. Patricia le entregó un documento. Esto es más que un reconocimiento, Martín. Es asegurar que siempre seas parte de esta familia empresarial. Tú mereces participar del éxito que ayudaste a construir. Martín, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas pudo decir: gracias, señora Patricia, usted cambió mi vida. Patricia sonrió con ternura. No, Martín, tú cambiaste la tuya con tus decisiones y tus acciones. Yo solo te di la oportunidad, pero hay algo más. Se volvió hacia la audiencia. También quiero anunciar que estamos estableciendo el programa de capacitación Martín Salazar. Será un programa donde jóvenes de escasos recursos, pero con interés en la mecánica automotriz, podrán recibir entrenamiento profesional de primer nivel. Graduarán con un diploma técnico certificado y tendrán garantizada una entrevista de trabajo en nuestra empresa. Queremos replicar lo que pasó contigo, Martín, continuó Patricia. Queremos encontrar más talentos escondidos que solo necesitan una oportunidad y queremos que tú seas el director de este programa. Seleccionarás a los candidatos, diseñarás el plan de estudios, supervisarás su formación. ¿Aceptas? Martín asintió, incapaz de hablar por la emoción. Finalmente logró decir: será un honor, señora Patricia. El programa inició 6 meses después con una primera generación de 20 jóvenes. Martín se involucró personalmente
en la selección. Visitó escuelas técnicas en comunidades marginadas, habló con estudiantes que tenían el talento pero no los recursos. De cientos de solicitudes, seleccionó a 20 chicos que veía tenían la chispa correcta, hambre de aprender, ética de trabajo y sobre todo, integridad. El programa duraba un año. Los estudiantes recibían educación teórica en las mañanas y práctica en los talleres de la empresa por las tardes. Se les daba un apoyo económico mensual para transporte y alimentos. Martín impartía personalmente varias clases y supervisaba de cerca el progreso de cada estudiante. Veía en ellos su propia historia, chicos talentosos que solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Uno de los estudiantes, un joven de 19 años llamado Héctor Ramírez, destacaba particularmente. Venía de una familia muy humilde en las afueras de Monterrey. Su padre era albañil y su madre vendía tamales. Héctor había tenido que trabajar desde los 14 años para ayudar en casa, pero nunca había dejado de estudiar. Tenía una facilidad natural para entender motores y sistemas mecánicos. Martín tomó a Héctor bajo su tutela personal. Le enseñó no solo técnicas, sino también los valores que a él le habían enseñado. Héctor, le decía, puedes ser el mejor mecánico del mundo, pero si no tienes integridad, no sirve de nada. La gente te va a dar su confianza porque les vas a decir la verdad, aunque esa verdad no sea lo que más te convenga económicamente. Eso es lo que te va a diferenciar. Al final del año, los 20 estudiantes de la primera generación se graduaron. Todos fueron contratados por Grupo Transportes del Norte en diferentes posiciones según sus habilidades. Héctor fue asignado al taller de Saltillo, donde rápidamente demostró ser excepcional. En 2 años, Héctor ya era técnico senior. Martín lo veía con orgullo, como un padre ve a un hijo. 5 años después de aquel viernes, cuando arregló gratuitamente el coche de una mujer misteriosa, Martín Salazar estaba sentado en su oficina en las oficinas centrales de Grupo Transportes del Norte en Monterrey. La empresa había crecido exponencialmente. Ya no solo operaban en el norte de México, sino que tenían presencia en 12 estados. La flotilla había crecido a más de 800 vehículos. Y Martín, como director de operaciones técnicas y socio minoritario, había sido pieza clave en ese crecimiento. Su salario anual ahora superaba los 2 millones de pesos, más dividendos por sus acciones. Había mudado a su familia de regreso a Monterrey, a una casa hermosa en una colonia residencial privada. Sus hijos estaban en excelentes escuelas. Daniela estudiaba para entrar a la universidad con planes de ser ingeniera industrial. Santiago, que había heredado el amor de su padre por la mecánica, ya pasaba sus fines de semana en los talleres aprendiendo el oficio. Pero lo que más orgullo le daba a Martín no era su éxito material, era el programa de capacitación que llevaba su nombre. Ya iban por la 5ª generación de estudiantes. Más de 100 jóvenes habían pasado por el programa. El 80% de ellos ahora trabajaban en la industria automotriz y de transporte, muchos en posiciones de liderazgo. El programa se había convertido en referencia nacional de responsabilidad social empresarial. Un día, Martín recibió una invitación para dar una conferencia en un Congreso Nacional de Empresarios en la Ciudad de México. El tema era valores empresariales en tiempos modernos. Martín aceptó, aunque hablar en público nunca había sido su fuerte. Patricia insistió en que lo hiciera. Tu historia necesita ser contada, Martín. Puede inspirar a otros empresarios a hacer lo correcto. El día de la conferencia, frente a un auditorio lleno con más de 500 empresarios, Martín subió al escenario nervioso. Pero cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Contó su historia, los 15 años en el taller de don Rogelio, el despido por ayudar a una mujer, el encuentro fortuito que cambió su vida y todo lo que había construido desde entonces. Lo que aprendí, dijo Martín concluyendo su conferencia, es que hacer lo correcto nunca es un error, aunque en el momento parezca costarte todo. La integridad no es negociable. El respeto por las personas no es negociable. La honestidad en el trabajo no es negociable. Si construyes tu vida y tu carrera sobre esos principios, tal vez no te hagas rico de la noche a la mañana, pero dormirás tranquilo cada noche, y tarde o temprano las oportunidades llegarán, porque la gente buena reconoce a la gente buena. El auditorio se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Después de la conferencia, docenas de empresarios se acercaron a Martín para hablar con él, para pedirle consejos sobre
sobre cómo implementar programas similares en sus empresas. Varios le ofrecieron asociaciones y oportunidades de negocio. Martín escuchó a todos con atención, pero mantuvo su lealtad a Grupo Transportes del Norte. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel en la Ciudad de México, Martín llamó a Lucía. «¿Cómo te fue, mi amor?», preguntó ella. «Bien», respondió Martín. «Pero ¿sabes qué es lo más extraño, Lucía? Después de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos logrado, lo que más satisfacción me da es recordar la cara de esa señora cuando le arreglé su coche gratis. En ese momento no tenía idea de que era millonaria o dueña de una empresa. Lo hice simplemente porque era lo correcto. Y eso es lo que me hace sentir que todo esto está bien». Lucía rió suavemente. «Por eso te amo, Martín, porque sigues siendo el mismo hombre noble que conocí hace 20 años. El dinero y el éxito no te cambiaron». Martín sonrió. «Es que tú no me dejas cambiar, mi amor. Tú y los niños son mi brújula moral». 6 años después de aquel encuentro providencial, Patricia Hinojosa decidió semi-retirarse de la dirección activa de la empresa. Eduardo tomaría las riendas como director general. En una junta extraordinaria del Consejo de Administración, se tomó una decisión histórica. Martín Salazar sería promovido a vicepresidente de operaciones, convirtiéndose en el segundo ejecutivo más importante de la empresa después de Eduardo. En la ceremonia de nombramiento, Patricia habló emotivamente. «Martín llegó a mi vida cuando yo lo necesitaba, aunque no me di cuenta hasta después. Mi auto se descompuso, sí, pero mi fe en la humanidad estaba también averiada. Había olvidado que todavía existían personas genuinamente buenas. Martín me lo recordó, y al traerlo a esta empresa, no solo mejoró nuestras operaciones, transformó nuestra cultura. Hoy, Grupo Transportes del Norte es reconocida no solo por su eficiencia, sino por sus valores, y eso es gracias a este hombre». Martín, con su familia presente en la ceremonia, recibió su nombramiento con humildad. En su discurso de aceptación dijo: «Yo era un mecánico desempleado que solo quiso ayudar a una señora con su coche. No esperaba nada a cambio, pero la vida me devolvió más de lo que jamás pude haber imaginado. Y aprendí que cuando das sin esperar recibir, el universo conspira para recompensarte de formas que nunca anticipaste. Pero también aprendí que con las oportunidades vienen responsabilidades. Doña Patricia me dio una segunda oportunidad cuando yo más la necesitaba. Ahora es mi turno de dar esas oportunidades a otros. Por eso, quiero anunciar que el programa de capacitación Martín Salazar se va a expandir. En lugar de 20 estudiantes por año, ahora serán 50, y no solo en mecánica, sino también en logística, administración de flotillas y gestión de operaciones de transporte. Además, continuó Martín, vamos a crear un fondo de becas para hijos de nuestros empleados que quieran estudiar carreras universitarias, porque una empresa no es solo sus números financieros, una empresa es su gente, y si cuidamos de nuestra gente, ellos cuidarán de la empresa». La audiencia estalló en aplausos. Eduardo abrazó a Martín con lágrimas en los ojos. «Mi madre eligió bien», le susurró al oído. 10 años después de aquel viernes fatídico, Martín Salazar tenía 48 años. Grupo Transportes del Norte se había convertido en una de las 10 empresas de logística más grandes de México. Empleaban a más de 3,000 personas. Y Martín, como vicepresidente de operaciones, era ampliamente reconocido en la industria como un líder visionario que había demostrado que los negocios exitosos podían construirse sobre la base de valores sólidos. El programa de capacitación había graduado a más de 500 jóvenes. Muchos de ellos ahora ocupaban posiciones importantes en Grupo Transportes del Norte y en otras empresas del sector. Algunos habían abierto sus propios talleres y negocios, replicando los valores que Martín les había inculcado. Era un efecto multiplicador de integridad y excelencia. Héctor Ramírez, aquel primer estudiante que Martín había mentoreado personalmente, ahora era supervisor del taller de Chihuahua. A sus 29 años, manejaba un equipo de 20 personas y era considerado uno de los mejores supervisores de la empresa. Héctor nunca olvidaba sus orígenes humildes y él mismo mentoreaba a jóvenes estudiantes del programa, continuando el ciclo de generosidad. Un día, Martín estaba visitando el taller de Monterrey cuando vio una escena que le resultó extrañamente familiar. Un coche viejo, un Chevy destartalado, se detuvo frente al taller con problemas
problemas evidentes de motor. Del coche bajó un joven de unos 22 años, con ropa de trabajo sucia y una expresión de preocupación. Martín observó desde la distancia mientras uno de los mecánicos jóvenes del taller, un graduado del programa llamado Daniel, se acercaba al joven. Daniel escuchó al muchacho explicar que necesitaba su coche para trabajar, pero no tenía dinero para reparaciones grandes. Daniel revisó el motor, diagnosticó el problema, una banda de alternador rota y un fusible quemado, y le dijo al joven: «Espérame tantito». Daniel fue a su área de trabajo y regresó con una banda de alternador que él tenía de repuesto y un fusible nuevo. «A ver, déjame ponerte esto. No te preocupes por el pago». Martín observaba la escena con una sonrisa. Cuando Daniel terminó el trabajo y el joven se fue agradecido, Martín se acercó. «Daniel, vi lo que hiciste». El mecánico se veía ligeramente preocupado. «Disculpe, señor Martín. Sé que técnicamente debería haber cobrado, pero el muchacho de verdad no tenía dinero y...». Martín lo interrumpió con una sonrisa. «No te estoy regañando, Daniel. Al contrario, te estoy felicitando. Acabas de hacer exactamente lo que debe hacerse. Ayudar cuando se puede sin esperar nada a cambio». Daniel sonrió aliviado. «Es que usted siempre nos ha dicho que seamos honestos y que ayudemos cuando podamos. Ese muchacho necesitaba ayuda». Martín puso una mano en el hombro del joven mecánico. «Y tú se la diste. Eso es lo que hace la diferencia, Daniel. No sabes cómo ese simple gesto puede cambiar la vida de alguien. Créeme, lo sé por experiencia». Esa noche, Martín llegó a su casa pensativo. Lucía notó su expresión contemplativa. «¿Qué pasa, mi amor?». Martín le contó sobre la escena que había presenciado en el taller. «Sabes, Lucía, hoy vi mi historia repitiéndose. Vi a un joven mecánico ayudando a alguien sin pedir nada a cambio. Y me di cuenta de que eso es lo que realmente hemos logrado estos años. No solo construir una empresa exitosa, sino crear una cultura donde hacer lo correcto es lo normal, no la excepción». Lucía lo abrazó. «Eso es tu verdadero legado, Martín. No los millones en el banco ni tu puesto ejecutivo. Es haber inspirado a cientos de personas a ser mejores versiones de sí mismas». Martín asintió. Y todo comenzó con una simple decisión de ayudar a una señora con su coche sin saber quién era ella. A veces me pregunto qué hubiera pasado si ese día hubiera decidido no ayudarla o si le hubiera cobrado. «Pero no lo hiciste», dijo Lucía firmemente, «porque tú eres tú y por eso estamos donde estamos». Martín sonrió. «Tienes razón. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ahora hay cientos de mecánicos y técnicos que piensan igual. Cada uno de ellos va a tener su oportunidad de ayudar a alguien, de hacer la diferencia en la vida de otra persona. Es como un efecto dominó de bondad». 15 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Martín Salazar, a sus 53 años, era una figura respetada en el mundo empresarial mexicano. Había sido galardonado con múltiples premios por liderazgo ético en los negocios. El programa de capacitación que llevaba su nombre se había expandido a 8 estados y había graduado a más de 1,200 jóvenes. Grupo Transportes del Norte era ahora una empresa valuada en más de 2,000 millones de pesos. Eduardo Salinas, como director general, había llevado la empresa a nuevas alturas, pero siempre reconocía públicamente que Martín había sido fundamental en ese éxito. Sin los sistemas que Martín implementó, sin la cultura que él construyó, nada de esto sería posible, decía Eduardo en entrevistas. Y entonces, Patricia Hinojosa, ahora de 68 años y completamente retirada, seguía siendo presidenta honoraria del consejo. Ella y Martín mantenían una relación cercana, más allá de lo profesional. Se habían convertido en amigos verdaderos, unidos por aquella experiencia que los había juntado de forma tan particular. Patricia frecuentemente decía: «Arreglar mi coche ese día fue lo mejor que me pudo haber pasado. No solo encontré un ejecutivo brillante para mi empresa, encontré a alguien que me recordó por qué mi esposo y yo empezamos este negocio, para hacer las cosas bien y ayudar a la gente». En una entrevista para una revista de negocios nacional, le preguntaron a Martín cuál consideraba que había sido el factor más importante en su éxito. Él respondió sin dudar: «Nunca sacrifiqué mi integridad, ni siquiera cuando parecía que me iba a costar todo. Me despidieron por ayudar a alguien gratuitamente, y en ese momento parecía una tragedia. Pero resultó ser lo mejor que me pudo haber pasado, porque me puso en el camino de personas que valoraban exactamente esas cualidades que mi anterior jefe
jefe consideraba debilidades. Aprendí que en la vida y en los negocios, la integridad no es un obstáculo para el éxito, es el fundamento del éxito verdadero y duradero. Puedes hacer dinero rápido engañando a la gente, pero no puedes construir algo que perdure. Las empresas que duran, las que trascienden generaciones, son las que se construyen sobre valores sólidos: honestidad, respeto, excelencia y responsabilidad hacia la comunidad. Al preguntarle qué consejo daría a jóvenes profesionales que están comenzando sus carreras, Martín dijo: nunca olviden que son personas antes que empleados o empresarios. Traten a cada persona con la que interactúen con dignidad y respeto, sin importar su posición social. Hagan su trabajo con excelencia, no porque alguien los esté vigilando, sino porque ese es el estándar que ustedes mismos se imponen. Y cuando tengan la oportunidad de ayudar a alguien, háganlo, aunque no vean beneficio inmediato. Esos gestos de bondad regresan multiplicados de formas que nunca pueden anticipar. La historia de Martín Salazar y Patricia Hinojosa se convirtió en un caso de estudio en varias universidades de administración de empresas en México. Se analizaba como ejemplo de cómo las decisiones éticas pueden llevar a resultados empresariales extraordinarios. Pero más allá del análisis académico, era una historia que inspiraba a miles de personas que la escuchaban o leían. Martín nunca olvidó sus raíces. Aunque ahora vivía cómodamente, mantenía contacto con la colonia Independencia, donde había vivido durante tantos años. Estableció un centro comunitario allí que ofrecía capacitación técnica gratuita a jóvenes del barrio. Personalmente visitaba el centro una vez al mes para dar charlas motivacionales y compartir su experiencia. Uno de esos días, mientras daba una plática en el centro comunitario, un joven de 16 años levantó la mano y preguntó: «Señor Salazar, ¿usted realmente cree que hacer lo correcto siempre trae recompensas? Porque yo veo mucha gente que hace trampa y les va bien, y gente honesta que sufre». La pregunta era profunda, y Martín la tomó muy en serio. «Mira», respondió Martín, «no te voy a mentir diciéndote que siempre hay justicia inmediata en este mundo. A veces la gente deshonesta prospera, al menos temporalmente, y a veces la gente buena sufre injustamente. Pero te voy a decir algo que he aprendido. Cuando construyes tu vida sobre la honestidad y la integridad, construyes sobre roca sólida. Cuando la construyes sobre engaños, construyes sobre arena. Tarde o temprano, las construcciones sobre arena se derrumban. Además», continuó, «hay algo que el dinero y el éxito material no pueden comprar: paz interior. Yo duermo tranquilo cada noche porque sé que no le he hecho daño a nadie para llegar donde estoy. Puedo ver a mis hijos a los ojos y ser un ejemplo para ellos. Eso no tiene precio. La gente que hace trampa para prosperar tal vez tenga cosas materiales, pero te aseguro que no tiene esa paz. Viven con miedo de que los descubran, con la vergüenza de lo que han hecho». El joven asintió, procesando las palabras. Martín agregó: «Y aquí está la cosa. Hacer lo correcto no garantiza el éxito, pero te da la mejor posibilidad de éxito verdadero y duradero. La reputación de honestidad abre puertas que el dinero no puede abrir. La gente quiere trabajar con personas en las que pueden confiar. Yo conseguí mi gran oportunidad porque alguien vio mi integridad en acción. Eso no es casualidad, es causalidad». Los años siguieron pasando. Daniela, la hija de Martín, se graduó como ingeniera industrial y, para sorpresa de muchos, pero no de su padre, decidió unirse a Grupo Transportes del Norte. «Quiero aprender del negocio desde abajo, papá», le dijo, «como tú lo hiciste». Martín la apoyó completamente, pero fue claro: «Si vienes a trabajar aquí no habrá trato especial. Te van a juzgar por tu trabajo, no por ser mi hija». Daniela asintió. No lo esperaría de otra forma. Daniela empezó como analista junior en el departamento de logística. Trabajó duro, demostró su competencia y en 5 años escaló posiciones hasta convertirse en gerente de optimización de rutas. Su éxito era completamente por mérito propio. Los empleados que trabajaban con ella no la veían como la hija del vicepresidente, sino como una profesional competente y justa que había heredado los valores de su padre. Santiago, el hijo menor, decidió tomar un camino diferente. Después de terminar la preparatoria, le dijo a sus padres: «Yo quiero ser mecánico, papá, como tú eras antes. Sé que tienes un puesto ejecutivo ahora, pero yo amo los motores, amo trabajar con las manos. ¿Está mal eso?». Martín lo abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Mal? Mijo, es lo más correcto que has podido
oído decir. La mecánica es una profesión noble y honorable. Si eso es lo que amas, entonces eso es lo que debes hacer. Santiago entró al programa de capacitación Martín Salazar. A petición de Martín, fue tratado exactamente como cualquier otro estudiante, sin ningún privilegio. Santiago se graduó entre los mejores de su clase y fue contratado como mecánico en el taller de Querétaro, lejos de la influencia directa de su padre. Años después, se convertiría en uno de los supervisores más jóvenes y respetados de la empresa. 20 años después de aquel viernes providencial, Grupo Transportes del Norte celebró su cincuentenario con una gran ceremonia. La empresa, que había comenzado con un solo camión, ahora tenía una flotilla de más de 2,000 vehículos. Operaba en 20 estados de México y empleaba a más de 6,000 personas. Era un gigante de la logística mexicana. En la ceremonia, Patricia Hinojosa, ahora de 73 años pero aún lúcida y activa, subió al escenario para dar un discurso. Cuando mi esposo fundó esta empresa hace 50 años, tenía un sueño: construir algo que durara, algo que diera empleo digno a las familias mexicanas, algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. Hoy veo que ese sueño se cumplió y se superó. Y quiero reconocer a la persona que fue fundamental para llevar este sueño a su máximo potencial. Hace 20 años, mi coche se descompuso. Un mecánico me ayudó sin pedir nada a cambio. Ese mecánico se llama Martín Salazar y hoy es vicepresidente de esta empresa. Pero más importante que su título es lo que representa: la prueba viviente de que la integridad, el trabajo duro y la bondad son los pilares del éxito verdadero. Patricia hizo una pausa, emocionada. Martín, pasa al frente, por favor. Martín, de 58 años, subió al escenario entre los aplausos de miles de empleados reunidos. Patricia continuó: Martín, cuando te conocí, vi en ti algo especial. Vi honestidad en un mundo cínico. Vi generosidad en tiempos egoístas. Vi excelencia cuando la mediocridad era lo común. Traje esas cualidades a esta empresa y las multiplicaste, creando una cultura que ahora define quiénes somos como organización. Por todo eso, y en reconocimiento a tus 20 años de servicio excepcional, el Consejo de Administración ha tomado una decisión. A partir de hoy, tus acciones en la empresa aumentan del 5 al 15%. Ahora eres el tercer mayor accionista de Grupo Transportes del Norte. El auditorio estalló en aplausos. Martín estaba abrumado. Patricia le entregó un documento y lo abrazó. Te lo has ganado 1000 veces, Martín. Cuando Martín tomó el micrófono para responder, tardó varios segundos en recuperar la compostura. Finalmente habló: Doña Patricia, Eduardo, colegas, amigos, hace 20 años yo era un mecánico desempleado que había perdido su trabajo por hacer lo que consideraba correcto. Estaba asustado, no sabía cómo iba a mantener a mi familia, pero decidí no comprometerme, no traicionar mis valores, ni siquiera ante la adversidad. Esa decisión me llevó a cruzarme con Doña Patricia en el momento preciso. Ella me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, pero no me dio caridad. Me dio la posibilidad de demostrar mi valor, y eso hizo toda la diferencia. No me sentí un beneficiario de lástima, sino un profesional reconocido por mi competencia. Eso me dio dignidad, y la dignidad es el fundamento de todo lo demás. Martín continuó: en estos 20 años he tratado de honrar esa oportunidad cada día, no solo trabajando duro, sino construyendo la misma cultura de respeto, integridad y excelencia que mi padre me enseñó, que don Rogelio me enseñó en mis primeros años como mecánico y que doña Patricia reforzó al creer en mí. Y lo más gratificante no son los títulos ni las acciones ni el dinero. Lo más gratificante es ver a cientos de jóvenes que pasaron por nuestro programa de capacitación ahora construyendo sus propias vidas con dignidad y éxito. Lo más gratificante es saber que en algún taller de esta empresa, en este mismo momento, hay un mecánico que está ayudando a alguien que lo necesita, no porque se lo ordenaron, sino porque ese es el tipo de persona que es. Lo más gratificante es haber sido parte de construir una organización donde hacer lo correcto no es la excepción, sino la regla. Ese es el verdadero éxito. Ese es el legado que espero dejar. Los aplausos duraron varios minutos. Después de la ceremonia, Martín fue rodeado por cientos de empleados, muchos de ellos graduados del programa de capacitación que llevaba su nombre, queriendo saludarlo, agradecerle, compartir sus propias
historias de cómo la cultura de la empresa había impactado sus vidas. Entre la multitud, Martín vio a un hombre mayor que le resultaba familiar. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se acercó. Era don Rogelio Mendoza, su antiguo patrón. Ahora tenía 80 años, estaba encorvado y se veía frágil. «Martín», dijo don Rogelio con voz temblorosa, «muchas felicidades por todo lo que has logrado». Martín extendió su mano y la estrechó firmemente. «Don Rogelio, qué gusto verlo. ¿Cómo está?» El viejo mecánico suspiró. «Viejo y lleno de arrepentimientos, Martín. El taller cerró hace 10 años. No pude mantenerlo. Los clientes se fueron porque el servicio era malo. Me quedé solo, terco en mis malas decisiones». Hizo una pausa. «Debí escucharte, muchacho. Tenías razón en todo». Martín puso una mano en el hombro del viejo. «Don Rogelio, lo que pasó, pasó. Pero usted fue quien me enseñó el oficio. Fue quien me enseñó a ser perfeccionista, a hacer las cosas bien. Sí, al final nos peleamos, pero yo no olvido todo lo bueno que usted hizo por mí en esos primeros años». Don Rogelio tenía lágrimas en los ojos. «Gracias por decir eso, Martín. No me lo merezco. Todos merecemos perdón, don Rogelio», dijo Martín con sinceridad. «Y todos merecemos ser recordados por lo mejor que hicimos, no por nuestros errores. Usted me enseñó bien el oficio. Le agradezco eso». Los dos hombres se abrazaron, cerrando un ciclo de resentimiento que había durado 2 décadas. Cuando se separaron, don Rogelio sonrió tristemente. «Sabía que ibas a llegar lejos, muchacho. Siempre lo supe. Por eso me daba tanto coraje que no hicieras las cosas a mi manera, pero tu manera era la correcta». Aquella noche, de regreso en su casa, una residencia hermosa, en una zona exclusiva de Monterrey, pero decorada con sencillez y buen gusto, Martín se sentó en su estudio reflexionando sobre el día. Lucía entró con 2 tazas de té. «¿En qué piensas, mi amor?» Martín sonrió. «Pienso en lo extraña y maravillosa que es la vida. Hace 20 años arreglé gratis el coche de una señora. No sabía quién era. No esperaba nada. Solo hice lo que sentía correcto. Esa simple acción desencadenó todo esto. 20 años de crecimiento profesional, estabilidad para nuestra familia, educación para nuestros hijos y la oportunidad de ayudar a más de 1000 jóvenes a través del programa de capacitación. Todo porque un día decidí ayudar a alguien sin esperar recompensa». Lucía se sentó junto a él y tomó su mano. «Eso es el karma, mi amor. Lo que das regresa multiplicado». Martín asintió. «Pero aquí está la cosa, Lucía. No me arrepentiría de haber ayudado a esa señora aunque nunca hubiera recibido nada a cambio, porque la satisfacción de ayudar ya era suficiente recompensa. Todo lo demás fue un regalo inesperado del universo». Lucía lo besó en la mejilla. «Por eso te amo, porque después de todo lo que has logrado, sigues siendo la misma persona noble que conocí hace 30 años». 25 años después de aquel encuentro fatídico, Martín Salazar tenía 63 años y estaba considerando su retiro gradual. Había dedicado un cuarto de siglo a Grupo Transportes del Norte, ayudando a convertirla en una potencia del transporte y la logística en México. El programa de capacitación que llevaba su nombre había graduado a más de 2.500 jóvenes, cada uno de ellos llevando adelante los valores de integridad y excelencia que Martín les había inculcado. Daniela, su hija, ahora de 37 años, era directora de operaciones de la empresa, tercera en la línea de mando después de Eduardo y del propio Martín. Santiago, su hijo de 34, era director técnico nacional, supervisando todos los talleres de la compañía. Los dos habían demostrado ser líderes excepcionales, cada uno a su manera, pero ambos compartiendo el ADN de valores que su padre les había transmitido. En una junta del Consejo de Administración, Eduardo Salinas, ahora de 60 años y próximo también a retirarse, propuso algo histórico. «Quiero proponer que Daniela Salazar sea designada como mi sucesora en la dirección general de la empresa. Ha demostrado liderazgo, visión estratégica y sobre todo encarna los valores que han hecho grande a esta compañía». La propuesta fue aprobada por unanimidad. Cuando le dieron la noticia a Daniela, ella buscó inmediatamente a su padre. «Papá, no puedo aceptar esto. La gente va a pensar que es nepotismo, que solo soy tu hija». Martín la miró con seriedad. «Daniela, llevas 15 años en esta empresa. Has trabajado más duro que nadie para demostrar tu valor. Te has ganado esta posición con tu propio esfuerzo y talento. El consejo no te eligió porque eres mi hija. Te eligieron a pesar de que eres mi hija, porque sabían
que serías juzgada más duramente y aún así brillaste más que todos los demás candidatos. Además, continuó Martín con una sonrisa, ¿sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Que esta empresa fue fundada por un mecánico hace 55 años. Ahora será dirigida por la nieta de un mecánico. Eso demuestra que en México, con trabajo, integridad y oportunidades justas, todo es posible. Tú eres la prueba viviente del sueño mexicano cumplido. No rechaces eso por falsa modestia. Daniela aceptó la posición y se convirtió en directora general de Grupo Transportes del Norte a los 38 años. Fue la primera mujer en dirigir una empresa de logística de ese tamaño en México. Y bajo su liderazgo, la compañía siguió creciendo, pero más importante aún, profundizó su compromiso social. Daniela expandió el programa de capacitación para incluir también a mujeres en oficios técnicos tradicionalmente dominados por hombres. Martín, finalmente retirado a los 65 años, pero aún activo como presidente honorario del consejo y mentor informal de cientos de jóvenes profesionales, pasaba su tiempo dividido entre viajes con Lucía, tiempo con sus nietos y labor social en comunidades marginadas. Había escrito un libro titulado El mecánico y la millonaria, lecciones de integridad en los negocios, que se convirtió en bestseller y era lectura obligada en muchas escuelas de negocios. Un día, 30 años después de aquel viernes que cambió su vida, Martín estaba visitando el centro comunitario que había fundado en la colonia Independencia. Ahí conoció a un joven de 17 años llamado Miguel, que le recordó muchísimo a sí mismo a esa edad, hambriento de aprender, trabajador, honesto, pero con circunstancias difíciles. El padre de Miguel había muerto, su madre trabajaba limpiando casas y el muchacho estudiaba y trabajaba para ayudar a su familia. Martín conversó largamente con Miguel. El joven le contó sus sueños de ser mecánico, de tener algún día su propio taller, de darle una mejor vida a su madre. Había algo en la determinación y la integridad de Miguel que tocó profundamente a Martín. Miguel, le dijo, ¿te gustaría participar en el programa de capacitación Martín Salazar el próximo año? Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿En serio, señor Salazar? Ese es mi sueño. Pero he escuchado que es muy competitivo. Hay cientos de solicitantes para solo 50 lugares. Martín sonrió. Es competitivo, sí, pero yo veo en ti algo especial, algo que reconozco porque yo lo tenía a tu edad. Un hambre de superación combinada con integridad. Esa combinación es imparable. Te voy a dar una carta de recomendación. El resto depende de ti. Miguel fue aceptado en el programa y tal como Martín había previsto, se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su generación. 10 años después, Miguel era supervisor de un taller en Veracruz, mentor de otros jóvenes, replicando el ciclo de generosidad y oportunidad que Martín había iniciado décadas atrás. Patricia Hinojosa falleció pacíficamente a los 82 años, rodeada de su familia. En su funeral, Martín dio un emotivo discurso. Doña Patricia cambió mi vida aquel viernes hace 32 años, pero ella no solo cambió mi vida, cambió la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, cambió la vida de las miles de personas que pasaron por el programa que lleva mi nombre, cambió la vida de cada empleado de Grupo Transportes del Norte que trabaja en una empresa construida sobre valores sólidos. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero que acumulas, sino en las vidas que tocas. Me enseñó que los buenos empresarios no solo generan ganancias, generan oportunidades. Me enseñó que la bondad no es debilidad, sino la forma más inteligente de vivir. Y me enseñó que cuando das sin esperar recibir, el universo tiene formas misteriosas de devolverte cientos de veces lo que diste. Doña Patricia, concluyó Martín con la voz quebrada por la emoción, si hay cielo, estoy seguro de que usted está ahí, y estoy seguro de que su esposo la recibió con orgullo, sabiendo que usted honró su legado y lo expandió de formas que él nunca imaginó. Descanse en paz, sabiendo que su bondad sigue multiplicándose en este mundo a través de todas las personas cuyas vidas usted tocó, directa o indirectamente. Nunca la olvidaremos. 3 décadas y media después de aquel encuentro providencial, Martín Salazar, ahora de 73 años, era considerado uno de los empresarios más respetados y queridos de México. No por ser el más rico
rico, que no lo era, no por tener el imperio más grande, que tampoco lo tenía, sino por representar algo que muchos creían perdido, la prueba de que los buenos principios y el éxito empresarial no solo pueden coexistir, sino potenciarse mutuamente. El programa de capacitación Martín Salazar había graduado a más de 4.500 jóvenes a lo largo de las décadas. Muchos de ellos ahora dirigían sus propias empresas. Otros trabajaban en posiciones de liderazgo en diversas compañías, pero todos compartían el código de valores que Martín les había inculcado. Era un ejército de profesionales íntegros, dispersos por todo México, cada uno de ellos replicando en sus propios ámbitos los principios que habían aprendido. Grupo Transportes del Norte, bajo el liderazgo de Daniela, había seguido creciendo y se había expandido a Centroamérica. Era ahora una empresa valuada en más de 8.000 millones de pesos. Empleaba a más de 10.000 personas y era consistentemente ranqueada como uno de los mejores lugares para trabajar en México. El secreto no era misterioso. Tratar a la gente con dignidad, pagar salarios justos, ofrecer oportunidades reales de crecimiento y nunca sacrificar la integridad por ganancias a corto plazo. En su oficina en casa, Martín guardaba en un marco especial la pequeña tarjeta blanca que Patricia le había dado aquel viernes hace tantos años. Solo tenía un número de teléfono escrito a mano. Esa simple tarjeta representaba el momento que había cambiado todo. A veces, cuando la miraba, Martín se maravillaba de cómo las pequeñas decisiones pueden tener consecuencias monumentales. Una tarde, mientras organizaba su estudio, encontró la llave del viejo Nissan Sentra que Patricia usaba cuando quería pasar desapercibida. Ella se la había regalado a Martín años después como recuerdo, junto con el propio coche que Martín había restaurado amorosamente y conservaba en su garaje. Para que nunca olvides de dónde vienes, le había dicho Patricia al dársela. Martín sostuvo la llave, recordando aquel día, el calor de agosto, el sonido del motor fallando, la expresión de preocupación de aquella mujer que él creía humilde, su decisión espontánea de ayudar. Todas esas pequeñas piezas alineándose para crear una nueva realidad. Si tan solo el joven Martín de 38 años pudiera ver el futuro, la fe que necesitaba en aquellos momentos oscuros después del despido. Pero quizás esa era la lección. La fe requiere no ver, pero creer. Cuando le preguntaban en las miles de entrevistas y conferencias que dio a lo largo de los años cuál era su consejo más importante para jóvenes profesionales, Martín siempre respondía lo mismo: construyan su vida y su carrera sobre valores sólidos, honestidad, integridad, excelencia, empatía. Sí, habrá momentos en que esos valores parezcan costarles oportunidades. Habrá momentos en que vean a otros que hacen trampa y prosperan temporalmente. Pero si se mantienen firmes, eventualmente las oportunidades correctas llegarán. Y cuando lleguen, estarán preparados para aprovecharlas porque habrán construido el carácter necesario para el éxito duradero. Lo que me pasó a mí, agregaba siempre, no fue suerte. Fue la intersección de preparación, integridad y oportunidad. Yo estaba preparado técnicamente porque había trabajado 15 años perfeccionando mi oficio. Tenía integridad porque me negué a comprometerla incluso ante la adversidad. Y la oportunidad llegó porque alguien que valoraba esas cualidades estuvo en el momento y lugar correctos para notarlas. Esa fórmula funciona para cualquiera en cualquier campo. Martín Salazar se convirtió en leyenda viviente en México. Su historia era contada en familias, en escuelas, en empresas. Era la prueba tangible de que hacer lo correcto, incluso cuando cuesta, eventualmente se recompensa. Pero la mayor recompensa para Martín no era su éxito personal, ni su riqueza acumulada, ni los reconocimientos que había recibido. Su mayor recompensa era ver el efecto multiplicador de aquel simple acto de bondad hace tantos años. Cada joven que graduaba del programa con su nombre, cada mecánico que ayudaba gratuitamente a alguien necesitado, cada empresario que era inspirado a construir su negocio sobre valores sólidos, cada familia que salía de la pobreza porque uno de sus miembros había recibido una oportunidad. Todo eso era el legado real de aquel viernes, cuando un mecánico sin futuro decidió ayudar a una mujer misteriosa sin esperar nada a cambio. Y en las noches, cuando Martín no podía dormir y su mente vagaba por los recuerdos de toda una vida, siempre regresaba a ese momento, el momento de la decisión. Podía haber pasado
pasado de largo. Podía haber cobrado, podía haber pensado solo en sí mismo y en su situación desesperada, pero no lo hizo. Y esa simple elección de seguir siendo quien era, de no traicionar sus valores incluso en la adversidad, había determinado todo lo que vino después. Esa era la verdadera lección de su historia, pensaba Martín. No que la bondad siempre se recompense con millones de pesos, sino que ser fiel a tus valores, incluso cuando cuesta, te permite vivir con dignidad y paz interior. Y que esa dignidad y paz son la base sobre la cual se construye una vida verdaderamente exitosa, con o sin riqueza material. El mecánico que ayudó a una señora sin saber quién era ella, ese era Martín Salazar. Y 35 años después, rodeado de familia, de éxito, de respeto y de gratitud, podía decir honestamente que volvería a tomar la misma decisión. Porque algunas cosas son más importantes que el dinero, y la integridad, el honor y la bondad hacia los demás están en la cima de esa lista. La historia de Martín Salazar no terminó con riqueza, aunque la obtuvo, no terminó con reconocimiento, aunque lo recibió. Terminó con algo mucho más valioso, la satisfacción profunda de haber vivido correctamente, de haber construido algo que trascendió su propia vida y de haber demostrado con su ejemplo que el camino del honor y la integridad, aunque a veces solitario y difícil, es el único que lleva a un destino que realmente vale la pena. Y cada vez que alguien, en cualquier taller mecánico de México, ayudaba a otra persona sin esperar recompensa, el espíritu de aquel viernes seguía vivo, multiplicándose, extendiendo el círculo de bondad que había comenzado con un gesto tan simple como arreglar gratuitamente el coche de una señora misteriosa que resultó ser millonaria, pero más importante aún, resultó ser alguien que reconocía y recompensaba el verdadero valor cuando lo veía.